llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos. ¿A dónde? Aquí, a Noti Petroski. ¿Que cómo viene? Pues cargadoski. 15 de marzo del 2024 se cumplen 586 días del gobierno del cambio. Como lo digo, este Noti Petroski hoy viene cargadoski. Sí, viene cargadoski. De pronto no es un Noti Petroski tan largo, porque lo que vamos a ver son imágenes de video que se han publicado en la cuenta de X de Gustavo Petro en dos temas bastante importantes. Uno, tiene que ver con esa transformación de los territorios, ¿no? Lo que hemos visto, todo lo que Gustavo Petro siempre ha hablado de esa transformación de los territorios, economías lícitas, pasar de economías ilícitas, pasar a economías lícitas, en fin. Ese es el primer tema y lo abarcamos porque ayer en Arauquita, en el departamento de Arauca, se dio una de esas muestras de cómo va a ser esa transformación o cómo es que la tiene planeada el gobierno de Gustavo Petro. Se sabe también pues que eso no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Eso todo lo vamos a ver en esos videos. Y el otro tema que vamos a tocar es el tema de la reforma a la salud, de la salud. Hubo un debate, hubo una presentación que se dio, un foro en la Academia Nacional de Medicina. Así es como se llama textualmente lo que se dio también. Eso se dio el día miércoles de esta semana, que por cierto hay un link, colocaron un video, es un video de 4 horas, la que duró más o menos la transmisión, y ayer estuve revisándolo para sacar datos y para sacar y escuchar, enterarnos para poder transmitirles a ustedes también pues información. Es necesario que nos enteremos de todo este tipo de eventos que pasan. Me llamó la atención que este tipo de videos de este tipo solamente tenía 1100 reproducciones. De pronto hace falta publicitarlo, los invito a que lo vean también. Es colocar en YouTube Foro de la Academia Nacional de Medicina. Ahí hablan de muchas cosas de la reforma a la salud y vamos a destacar unos puntos que destaca Vicente Calvo, como también Gustavo Petro, porque Gustavo Petro repostea esto. Y pues las ñapitas siempre que tenemos acá en nuestros videos, en nuestro contenido de Colombia con C. Entonces, sin más, vamos a empezar con ese tema. El primer tema que vamos a tocar es el tema de las transformaciones de esas economías en los territorios. Siempre hemos escuchado esas palabras de Gustavo Petro desde que estaba en campaña, de cómo en Colombia y en los territorios, porque no solamente es en los territorios, también en las grandes ciudades, en las ciudades también se ha presentado que este cambio a muchos no les gusta. A muchos les gusta más el dinero que sigue invirtiéndose, el dinero en narco, edificios, que esos edificios generan contratos, lo digo por conocimiento de causa en Bucaramanga. Gente que me decía que era mejor como estaba la cosa antes, gota a gotas por montones circulando por todo Bucaramanga. Los que son de Bucaramanga, viven en Bucaramanga, saben que es así también. Entonces, pues, no solamente, como lo digo, no solamente esta situación se presenta en los territorios, se presenta también en las grandes ciudades. En los territorios hemos visto cómo ha sido el actuar de las fuerzas militares también atacando a la base que tiene que ser desmantelar todas esas economías ilícitas, esos golpes a los emprendimientos, todo eso tiene que ver con toda esta transformación, porque en Colombia desafortunadamente nos acostumbramos a esa cultura traqueta, a esa cultura del dinero fácil. No digo que todas las personas, pero sí, en muchas partes reina y tendemos a ver cómo le hacemos. Eso es verdad, eso no lo digamos y no nos digamos mentiras. Pues todo eso, esa transformación precisamente es la que se está dando en los territorios, pero ¿cómo es esa transformación? Eso es lo que vimos ayer en el seguimiento de esa presentación, de ese encuentro que hubo, se llamaba el Encuentro Territorial Economías para la Vida. Como lo digo, se dio en Arauquita y se piensa que se va a hacer en varios diferentes puntos también de la geografía colombiana. Pero lo que digo, es importante ver cómo es que se va a hacer eso, cómo es que se va a dar esa alianza entre el Estado y los campesinos, entra esa alianza como vimos en Medellín con Nutresa, esa alianza entre el sector público, el sector privado. La idea es que el propio campesino termine haciendo también lo de Nutresa con el apoyo del Estado. Eso es lo que se quiere hacer y esa es lo que se va a incrementar
en este departamento, en esta zona del país, como lo digo, en Arauquita, Arauca, Saravena, porque también hablaron de la Universidad de Saravena, la vía que comunica también esa salida hacia Bucaramanga, hacia la costa, hacia Bogotá, hacia Venezuela, todo eso también se habló. Los que conocemos esa zona, pues también sabemos también la problemática que hay con esas carreteras. Y precisamente ayer en ese encuentro se escucharon palabras nuevas, palabras que ya se están haciendo parte de nuestro léxico, ¿no? Palabras como economía solidaria, asociatividad y una palabra que Gustavo Petro destacó y dijo, y esa es pues palabra de él, un nombre que él le pone a todo esto que se está dando, una democracia multicolor, por eso también la puse en el título, una asociación para construir la paz. En fin, se dieron varias cosas, estas palabras se están haciendo ya habituales en nuestro léxico y pues es bueno también que veamos cómo se está dando esa transformación. Entonces también, aparte de todo lo que se dio ayer, que vamos a ver el video, es un video bastante emotivo, resumo 40 minutos de presentación de Gustavo Petro, más o menos lo resumo en 12 minutos, siempre obviamente pues destacando lo más importante que se ha dado. Yo no tomo videos que se han colgado, que ha tocado la presidencia, no, yo me tomo la tarea de escucharlo, me encanta escuchar las cosas, de pronto acá desde la distancia se aprecia de otra forma, obviamente, y pues dan ganas cada vez de estar más y más pronto en nuestro país. Pero entonces, como lo digo, yo no edito, yo no cojo pedazos de otras cuentas en este sentido. Yo lo que hago es escuchar las palabras y destacar con un papelito, de eso traigo cuaderno y todo, para ver qué mostrarles y qué me parece importante para que veamos cómo es que otra Colombia está echando para adelante, cómo es que se está dando esto de que otra Colombia es posible. Y un paréntesis también, ayer escuchamos, y eso lo vamos a escuchar a continuación, también cómo hay un problema que hay en esta zona del país con la tierra. Miren lo que dice, hay que superar un primer problema, reducir la presencia de cadmio. Cadmio es metal pesado y tóxico en la tierra por el cultivo de cacao. Deberíamos hacer estudios del suelo, todo esto lo vamos a escuchar. Porque el cacao también aprendimos que la única zona donde se da es en esta zona del país. Ecuador también nos gana en ese sentido y los fuertes, los duros, los reyes del cacao están en África. No se puede dar en el norte ni tampoco en el sur, tiene que ser pues en esta zona de Colombia. Otra forma de que hayan y entren divisas, aprovechando esto que se puede hacer, viendo ejemplos como otros países lo están haciendo en el caso de Ecuador y pues explotando nuestro potencial que tenemos, que es bastante grande. No me alargo más con la intro porque vamos a escuchar más o menos, como lo dije, 12 minutos, no se me vayan ahora, no vayan a salir corriendo pues, porque eso es importante y yo sé también que a ustedes les gusta escuchar a Gustavo Petro y lo que pasa, lo que sucede en esos territorios y también, como siempre lo hemos dicho, Gustavo Petro siempre que sale del Palacio Frío, como describe la Casa de Nariño, ese palacio, pues está en su salsa. Él es feliz con sus cachuchas, con sus gorros, sudando, eso sí, con la tosecita que por ahí habla también de que tiene reflujo que se lo heredó de la mamá. Esa tos persistente que todavía tiene. Bueno, me voy a callar ya. Vamos a escuchar a Gustavo Petro. ¿Qué es lo que transforma entonces el territorio, el trabajo? Lo han dicho ustedes, es lo que nos plantean con todos los discursos que aquí hubo. Entonces el cacao, sí, presidente, porque resulta que es de los mejores del mundo, porque resulta que es aromático, porque resulta que da una rentabilidad, por tanto una riqueza, que no es la riqueza del gran rico del mundo, pero es la riqueza que puede producir unas mejores condiciones de vida, una dignidad en la vida, si se impulsara, es lo que nos están diciendo aquí. Y yo he recorrido otros lugares como Tumaco, como Nariño, y ayer mismo estábamos cerca de Medellín, hablando de cómo extender el cacao. Lo que ustedes están diciendo no es mentira. El cacao es una planta de la zona tórrida, no se puede producir ni en el sur ni en el frío norte, se produce por acá. Los grandes reyes del cacao son los africanos, producen el 70% de la producción mundial. En el Amazonas suramericano fue donde se descubrió, pero sin embargo nosotros no somos los reyes del cacao.
producen más los ecuatorianos que nosotros. Nosotros tenemos un problema que hay que afrontar porque precisamente la ciencia, el desarrollo del pensamiento y del saber es para afrontar los problemas. Hay metal en el cacao, cadmio. Por tanto, tenemos que descubrir, la verdad es que ayer hice la pregunta y me dijeron, no, ya eso está más o menos descubierto, cómo se reduce el cadmio, que hay que sembrar unas matas, que deberíamos hacer estudios de suelo, ministra, por favor, y entonces saber en dónde hay más cadmio que en otros, donde hay más cadmio, pues no sembrar, hacer otra cosa sobre el suelo, usarlo de otra manera, donde hay menos, pues aprovechar. Al reducir el cadmio, todo lo que se produzca del cacao aquí es exportable. Hay que asociarse, pero en lugar de que sea un gran capitalista el dueño, primer modelo, o que sea el Estado el dueño, segundo modelo, tendrían que ser ustedes los dueños. Lo cual implica que la organización tiene que ser de tal calidad que no vayan a escoger un mal gerente aquí, una mala no sé qué, termine tumbando a todos. Este modelo ha funcionado en algunas partes y ahí son ejemplos. Por ejemplo, las lecherías de Nueva Zelanda. ¿Quiénes son los reyes de la leche en el mundo? Uno cree que un gran capitalista riquísimo por allá en París. No, son un poco de granjeros campesinos que viven entre las vacas, las ordeñan con técnicas modernas, las cuidan porque son sus vacas, no las dejan morir por ahí ahogadas, y tienen las pasteurizadoras y estas cosas de leche en polvo y de productos industriales, son ellos los dueños y son los reyes de la comercialización de la leche del mundo. Si esos señores entran al precio de ellos la leche a Colombia, no nos queda ni un lechero ni una lechera. Ese modelo es el que me parece podríamos aplicar en la región. Ahí hay una pregunta que hacerse. Y entonces, ¿de dónde sale la plata? Porque una factoría no nace por el Espíritu Santo. Todavía no he visto la primera. Una factoría es plata. A eso le llaman capital. ¿Sale de ustedes? ¿Tenemos plata para eso? Si sale del Estado, entonces la propiedad del Estado. Y volvemos al problema que mencionamos antes. O la pone el Banco Agrario y se paga el crédito de la producción, de la productividad durante los años que siguen, y queda en manos de ustedes. Como cuando uno compra una casa, solo que esto es una producción. Claro, hay unos riesgos, siempre. El solo hecho yo hablar aquí o en cualquier lugar del país, pues es un riesgo para mí, quién sabe, loco por ahí. Pero hay que asumir los riesgos si se quiere vivir mejor. Y esto es un modelo diferente, ojo, porque ¿dónde estuvo aquí el discurso del gerente del Banco Agrario diciendo cuánto capital voy a poner del banco? Porque si esa plata no sale del banco, ¿de dónde va a salir? Y entonces no estoy criticando, pero entonces no es solo un microcrédito. Claro que le sirve a la señora, algo le va a servir. Pero esto no es un microcrédito. Si la procesadora esa en una primera etapa vale 15,000 millones, pues el Banco Agrario aquí tiene que comprometerse a poner 15,000 millones y ustedes se comprometen a tener una organización fuerte. Hay que tener vías, ¿cierto? Yo me inclinaría más por el ferrocarril, pero el ferrocarril lo dejaron atrasado hace como 80 años. El ferrocarril es más barato que la carretera y no contamina y lleva más y es más eficaz porque sale más barata la tonelada de carga. Pero son temas de discusión. Esta es tierra plana. En la tierra plana el ferrocarril es mejor. Pero son decisiones de ustedes. Hay que tener universidad.
Pues, ¿dónde vamos a saber las cosas e investigar? Y entonces hay una agenda que ya no son ustedes, se podría, pero no son ustedes los que tienen que responder por hacer una universidad en la región. Tiene que ser el gobierno. Y eso implica no decir, voy a hacer una universidad, ojo, esa costumbre política nuestra hay que cambiarla. No, este es el estudio arquitectónico para hacer la universidad y aquí está la plata. Y entonces ahí sí sabemos que se va a hacer una universidad, a menos que pase un desastre o algo, pero ahí sabemos que va a haber una universidad, no es un discurso. Hemos hablado de la Universidad de Saravena. Esa la discutimos hace 2 días incluso, o cuando estábamos en Urabá. ¿Por qué dijimos que Saravena? Porque ahí se cruzan 3 departamentos, todos con colegios de bachillerato y sin universidad. Es norte de Santander, Boyacá y Arauca. Eso tiene que ser una joya del saber, no es la única. Ustedes aquí ya tienen una facultad de cerca, etcétera. Pero esa universidad debe dedicarse a la región, a los problemas de la región, a la agricultura, a cómo estos problemas que aquí hay se resuelven, como el cadmio, etcétera. Entonces, esto tiene que ser un compromiso del gobierno. La universidad, si la vía, no vamos a pensar en el ferrocarril, sino la que se ha pensado aquí, que le llaman, ¿cómo es la de Libertadores? La soberanía. Soberanía o los libertadores. Entonces, ¿quién hace esa vía? No pueden ser ustedes, tenemos que ser nosotros, el gobierno. Y entonces aquí van apareciendo unos compromisos del gobierno, que tiene que facilitar el crédito subsidiado, porque se va a cobrar el 40%, nadie hace nada. Tiene que aparecer el Banco Agrario, tiene que aparecer la universidad, con el nombre que queramos, tiene que aparecer el dinero de la carretera, que ahora los dineros de las carreteras se están concentrando en 2 regiones, los alrededores de Medellín y los alrededores de Bogotá. No puede ser, así no desarrollamos a Colombia. Que tiene que aparecer la asistencia técnica, que tiene que aparecer la ayuda al campesinado, y ustedes, los productores, las productoras, pequeñas, medianas y grandes, ofrecen su asociatividad, sus saberes y su trabajo. Juntemos eso y, en mi opinión, y son ustedes y nosotros, aquí no hay fusiles por ahora, entre ustedes y nosotros, juntamos la fuerza para transformar la región. Es decir, hacemos una asociación para construir la paz. Ahora, ¿qué pasa con el armado? ¿Qué pasa con el señor de fusil? También hay señoras de fusil. Aquí el gobierno no viene a aliarse con un bando armado, llámese como se llame, a ayudarle a matar entonces la gente del otro, o sea, meterse en la guerra, una guerra sin sentido, en mi opinión. No, aquí el gobierno viene a proponer la paz. Los funcionarios del gobierno, cualesquiera que sean, aquí deben tener el mismo discurso del presidente de la República votado por el pueblo. O sea, respetar el pueblo. Y el pueblo votó paz, no votó alianzas militares por aquí o por allá. No nos interesa. A veces esas alianzas no son sino asociaciones para delinquir, y lo que producen son muertos. El gobierno, en representación del Estado colombiano, viene a construir la Constitución del 91, que es nuestra Constitución, nuestra norma de normas, y viene a ejercer un diálogo con ustedes genuino, transparente, donde ustedes tomen decisiones de poder popular en el territorio, a las cuales haremos caso hasta que alcance la plata. Y si no alcanza, lo diremos: hermanos, esto ya se acabó, el bolsillo quedó roto. Pero lo diremos con franqueza, sin demagogia.
Y la propuesta que hacemos es esa, una asociación para la paz. Todo el que quiera, haya estado vinculado a la violencia como sea, es bienvenido a la paz. Pero nadie, ni del gobierno ni de la sociedad, cualesquiera, es bienvenido a la guerra y a la violencia. No hay alianzas militares para la guerra y la violencia, porque eso es una alianza para la muerte. Hay alianzas para la paz. Y como ya me he alargado mucho y esta voz no aguanta hasta que me quite este problema, entonces volveremos, ¿no? Tenemos una reunión pendiente. Ahí me toca dejarle a los organizadores el evento. Tenemos una organización porque hay que plantear el tema de la universidad, hay que plantear el tema de la carretera, ver cómo se financia, y hay que plantear más, tomadas las decisiones por parte de ustedes, las asociaciones campesinas y productores, hay que plantear el camino de la industrialización con proyectos. Bueno, ahí está planteada la idea, ¿no? Falta ver la organización, cómo es que las comunidades, cómo es que estos territorios se van a organizar para poder ser ellos mismos dueños de su propia empresa. En este caso, pues una empresa productora de chocolate que trae o puede traer una gran rentabilidad para la gente de este sector. Y lo más importante, ¿no? Pero que ayer leí incluso en los comentarios pero ¿por qué con Nutresa y tal? Pues en ciertas ocasiones se tiene que hacer una alianza entre lo público y lo privado, pero en otras ocasiones lo que propone Gustavo Petro es ese modelo, ¿no? Habló de 3 modelos, uno donde una gran multinacional, una empresa es dueña de una parte, como va a ser el caso con Nutresa, a la que los campesinos le van a vender su producción a unos precios buenos, a buenos precios, no como siempre que pagando intermediario, y resulta que el que ganaba es el intermediario y el campesino como siempre no gana nada, y por eso pues también termina muchas veces cultivando otras cosas. Eso es lo que se trata. Entonces ese modelo es con el acompañamiento del sector privado. Otro modelo es el acompañamiento del Estado, el Estado como dueño de todo eso, y otro modelo es el que presenta y el que él le parece, que pone como ejemplo las lecheras en Nueva Zelanda, que los mismos campesinos se asocien con una organización, una buena organización, que no pase como pasó con los cafeteros, una buena organización que a futuro, y eso tiene que venir planificado con carreteras, con estudios, con universidades, para que la gente de la zona se capacite y puedan echar adelante un grandioso proyecto como ese. Llámenlo como quieran, la verdad, llámenlo como quieran. Y Gustavo Petro pone el ejemplo de Alemania, de Nueva Zelanda. En Alemania también hay muchas granjas que ellos mismos se asocian, consiguen sus propias energías renovables, conexión, en fin. Eso no es algo que plantean, ni eso no es comunismo, ni como lo quieren ver. Es algo que se le hace la propuesta a los campesinos. Ellos son los que dicen, ellos son los que dijeron que querían eso, pues manos a la obra. Presentar y organizarse. Lo más importante de todo esto es esa organización que se necesita, que nombrar buenos gerentes. Lo dijo ahí. Mucha gente saldrá a decir, pero ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Eso es puros pajaritos. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, también por eso también es importante, ¿no? La continuidad de este sueño progresista, de este gobierno progresista, que está cada día más claro y más latente, como también es claro y latente ayer ese post de Wilson Arias. Lo que ellos quieren es eso. Los que ellos quieren no es que se preocupen por el país, aquellos que ya sabemos, la derecha, no se preocupan por el país, ni por el pueblo, ni por nada. Lo que quieren es que las cosas a Gustavo Petro no le salgan bien, para que la gente diga, no, con este no sirvió. No les conviene que las cosas le salgan. Así que Gustavo Petro en estos momentos tiene que ser muy, muy audaz, como lo está haciendo. De veras que estas cosas, a pesar de los palos en la rueda, pues ahí se siguen avanzando y se sigue cumpliendo, como lo había dicho su programa, su programa de campaña. Vimos también cómo el turismo ya está mostrando sus frutos. Entonces, todo esto
Todo esto es en vía de un solo sueño, ¿no? Una mejor Colombia, una Colombia en paz, una Colombia donde los campesinos también tengan la posibilidad de surgir y no siempre estar sometidos a fusiles, a cultivos ilícitos, a economías ilícitas, a vivir debajo en la oscuridad, debajo pasando por encima de la ley, muchas veces sin querer, muchas veces obligados. Entonces, me parece fabuloso, me parece fabuloso. Pueden decir, que esa derecha puede decir lo que quiera, pero donde esto se lleve a cabo, muy importante y también muy importante es controlar, ¿no? Que en todo esto se cuele el manilargo que viene a sacar tajada, a ver cómo que el gobierno está dispuesto a apoyar, venga a ver cómo sacamos tajadas. Importante también la participación del Banco Agrario. Ahí le echó un tironcito de orejas. Están muy bien los créditos personalizados, créditos para mujeres y tal, genial, pero se necesita es hacer algo grande, algo que en realidad les sirva a toda la región. También el llamado a los ilegales, a los grupos armados, a que de ellos depende, pero que aquí el gobierno no viene a aliarse con nadie. Eso también lo dejó bastante claro. En un momento Gustavo Petro también, pues lo volvemos con el Banco Agrario, dijo y habló de que sí, los créditos a la mujer, esos créditos que están muy bien, pues se vieron momentos también en ese encuentro que tuvo el presidente. Aquí tenemos esos momentos donde se le entrega, como lo dice la propia página de la presidencia, fortaleciendo la economía popular y solidaria del departamento de Arauca. El presidente, junto con el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi, hicieron entrega de créditos de inversión y capital de trabajo a las productoras del campo. Ahí vemos esas imágenes donde las mujeres reciben sus créditos para inversión y fortalecimiento del campo en esta región. Eso, lo que dicen las bototas de Gustavo Petro. Vean, bien, las mujeres felices, mujeres. Mírenlas ahí, están con sus títulos de crédito y todo esto para invertir en el campo. Mujer colombiana, qué bien. Entonces eso se dio, eso fue antes de las palabras que escuchamos en la presentación y en el encuentro territorial, Economías para la Vida. Entonces, pues queda más o menos claro cómo es esto. Vamos a ver entonces qué ocurre, qué sucede, cómo se manifiesta esta gente, cómo empiezan a trabajar. Quisiera estar ahí en el medio de ellos, saber qué les quedó, cómo es que se van a organizar, cuál es la primera reunión que se va a hacer, mostrar eso también al país, cómo se va a llevar, cómo asumen los campesinos, la gente de esos territorios, todo eso. Que llegue y les suelta Gustavo Petro de la noche a la mañana cuando nunca habían recibido ningún apoyo. La gente queda a veces así, a veces como incrédula, a veces emocionado. Pues eso también hay que registrarlo. ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuándo es la primera reunión? ¿Dónde se van a hacer las convocatorias? ¿Qué debe llevar la gente? ¿Proyectos? En fin, ¿quién va a tomar la vocería de todo esto? La organización. Ahí hay un grandísimo material para mostrar. Lo puede hacer la presidencia, no sé, o pues esperen que llegue yo a ver si me puedo meter por allá y preguntarle, pero de verdad, esas son las cosas que se deben mostrar, eso es lo que debe dársele bombo. Bueno, dijimos que teníamos dos temas, el otro tema es el tema de la reforma a la salud también, unas apreciaciones importantes que se dieron en ese foro Verdades Económicas del Sector Salud, con la invitación de la Academia Nacional de Medicina. Pasamos entonces al tema de la reforma a la salud, a todos estos temitas, unas preguntas, unos datos bastante interesantes y a la vez indignantes, porque lo que vamos a escuchar ahora tiene también lo suyo. Entonces, ya hablamos de las economías ilícitas, cómo se va a transformar el territorio. Pasamos entonces al segundo tema, el tema de la reforma a la salud y todo lo que se habla. Como lo dije en la intro, hay un video en YouTube, pueden colocar, es fácil, colocan Foro Verdades Económicas, Sector Salud, en la página o en el canal de la Academia Nacional de Medicina. Es fácil, llegan y sí, son 4 horas, pero 4 horas donde es bueno, estos videos, estos encuentros son importantes que la gente lo vea, como lo digo, solamente tiene, solamente tenía, anoche que lo estuve yo revisando, tenía 1000 visualizaciones.
Aquí tiene 1300 visitas. Venga, les muestro, espérenle, lo callo por aquí. Es este, aquí está, en YouTube, Foro Verdades Económicas del Sector Salud. Aquí dice que tiene 1300 visitas. Fue transmitido hace 2 días, no tiene comentarios, o sea, bueno, así hay poquitos acá. Pero véanlo, a ver si de pronto tienen dudas o algo. Es bastante interesante lo que ocurre en este foro. Pero entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que Gustavo Petro repostea a Vicente Calvo en esta ocasión. Aquí lo tenemos, como ya sabemos, Vicente Calvo, una cuenta que permanentemente está botando datos, informaciones y datos fieles de cómo ha sido el manejo de estas EPS, de cómo ha sido todo el tema de las reservas y todos los chanchullos, llamémoslo así, que las EPS han manejado durante muchos años, muchos años. Conclusiones de todo esto que vamos a ver a continuación. Algo que se comprueba, escuchamos incluso fechas que desde 2011 están hablando de que las EPS siempre hacen registros malos, registros contables malos, y ahí es donde se presta todo esto para la desviación de los recursos. Por ahí vamos a escuchar incluso que muchas EPS no es que se hayan gastado la plata, que no, sino que simplemente decían que la había y no la había, no estaba ese dinero, y así seguían pasando y pasando y pasando. Y lo más triste es que también vamos a ver ahí cómo otras EPS se hacían las cosas bien, y entonces por qué no se basaban en estas para darse cuenta que los demás, toda esa cantidad, lo estaban haciendo absolutamente mal. Entonces es muy importante esto que vamos a escuchar, estos fragmentos que publica Vicente Calvo, como lo digo, también ha sido reposteado por el propio presidente Gustavo Petro. Entonces, sin más, empecemos con el primer post que dice: ayer hubo un extraordinario foro en la Academia Nacional de Medicina, lo que les contaba. Adicionalmente, en este clip les muestro las preguntas más relevantes sobre el tema reservas técnicas, y en el próximo post la respuesta. Entonces, pues yo tengo aquí el video de las preguntas, vamos a escucharlo a continuación y luego venimos con la respuesta, que es muy importante que escuchemos esos minutos con esa respuesta, que es el que le da Augusto Acosta, que es un consultor financiero que habla sobre esto de reservas técnicas. Entonces, escuchemos las preguntas primero que todo. Doctor Augusto, a mí me gustaría conocer su opinión sobre la discusión, como usted decía, del porqué del gasto de las reservas técnicas, y si es que las EPS, con estas cifras que usted nos mostró, definitivamente, en su opinión, se quisieron gastar las reservas técnicas, se las gastaron mal, podían gastárselas, la norma lo permitía, y qué va a pasar de aquí en adelante con el traslado de muchos de esos pacientes que va a tener que hacerse de IPS que entran en liquidación, porque van a entrar, o sea, usted lo mostró en el grupo B tal vez, y entonces ¿dónde están las reservas técnicas y qué se va a hacer? Porque el traslado debería ir acompañado de esas reservas. ¿Qué va a pasar con la nueva EPS en ese sentido? Muchas gracias. Una tercera pregunta del doctor Germán Fernández, y después le damos la palabra a Augusto Ligia, y después seguimos con las preguntas. Sí, el sentido complementario a lo que menciona la doctora Clemente. Evidentemente hay unas EPS con o sin reforma que no tienen viabilidad. Frente a eso, el gobierno tiene que tomar una decisión, yo diría de manera casi inmediata. Las interviene, las liquida, ¿y qué va a pasar con esos decenas de millones de pacientes? ¿A dónde van a pasar? La ilusión era que las iban a pasar a la nueva EPS, pero también la precariedad financiera de la nueva EPS no se puede. En fin, estamos en una crisis, y las 10 EPS que nos presenta la Costa como medianamente viables, yo eso lo pondría también con comillas, porque apenas les trasladen pacientes sin las correspondientes reservas técnicas, inmediatamente entra toda la falencia que corresponde a las. Entonces, estamos abocados a unas aseguradoras que no tienen capacidad de aseguramiento. Y no nos olvidemos, los principales efectos positivos en la construcción
capitaliza a través de los años ha sido el sistema de aseguramiento, los seguros tanto en lo privado como en lo público, porque aquí estamos hablando de un seguro social obligatorio que corresponde a salud y a riesgos laborales. Yo veo la precariedad de las EPS, mucha inducida por los malos registros contables que se han producido a través de muchos años. De eso hay constancia en una publicación de la Academia Nacional de Medicina que me invitó el doctor Gustavo Malagón a hacerla. Estoy hablando de fecha septiembre de 2011, donde ya se menciona, donde menciono todas las alteraciones de tipo de registro contable para la desviación de los recursos. ¿Saben cuánto está generando de utilidades todo el conjunto del sistema de ARL en este momento? De riesgos laborales, accidente de trabajo, enfermedad profesional, el 67% de margen bruto de utilidad que lo están pagando los empresarios de Colombia. Mientras, como si no fuera el sistema de salud. Claro que es sistema de salud. De manera que en ese sentido yo quisiera los conceptos. El segundo post que publica Vicente Calvo es este. En este post les coloco la respuesta a las preguntas anteriores. Es muy importante, las personas que han llegado hasta este punto del video, ojalá sean todos, que escuchemos lo que dice. La forma como lo dice este señor se llama Augusto Acosta y es un consultor financiero que participó en años anteriores en todo el tema de la salud. Y la forma, a mí me parece una forma bastante descarada, como dicen, sabían de eso que estaba ocurriendo y no se hizo nada. Escuchen, que es bastante indignante y luego traemos las conclusiones que publica Vicente Calvo con esto que vamos a escuchar respecto a las reservas técnicas. Entonces me pongo grande aquí para pasar a la siguiente pantalla que es esta. Me parece que lo más importante es poder poner esto con serenidad en la mesa y decir, venga, este es el fondo del problema. Y sobre reservas técnicas me devuelvo un poco en el tiempo que toca con esto. Cuando en el 2014, que algunos de ustedes hacían referencia a ese año, en el 2014 se expidió un decreto, que pues el número fue el 2702, que realmente recogió de una manera sistemática lo referente a las normas de habilitación financiera. Carmen Eugenia Dávila, que aquí nos acompaña, participó en eso siendo viceministra de Salud. Trabajamos de hecho con Carmen Eugenia en esa conceptualización y en ese tema. Y la verdad yo creo que desde el punto de vista de la lógica de las normas y el alcance de las normas, se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora, ¿qué pasó? Y esta es la reflexión que me parece más de fondo. Que cuando el equipo técnico del ministerio y el resto de personas que directa o indirectamente estaban dando opiniones y participando con el ministerio, intentaron a mirar cuál era la situación de cumplimiento en ese año, en el 2014, de las EPS en los dos parámetros básicos. Entiéndase, uno, la liquidez, bueno, primero, la constitución de reservas técnicas, porque hasta ese momento las EPS del régimen subsidiado no tenían obligación de constituir reservas técnicas. Ojo, es que aquí nosotros venimos también de un tema en donde decimos haber tenido un sistema de aseguramiento, pero realmente nunca lo hemos asimilado ni puesto a funcionar de verdad como un sistema de aseguramiento. El hecho de tener la mitad de los afiliados en un régimen subsidiado con unas aseguradoras, entre comillas, que hasta el 2014 no tenían la obligación ni siquiera de contabilizar el pasivo correspondiente a la reserva técnica, pues realmente ese fue un error histórico, digámoslo así, desde que se hizo la Ley 100. Obviamente ahí, pues un grupo de EPS que no tenían que constituir ninguna reserva, sencillamente era como si fuera una contabilidad de caja. Me alcanzó la plata para pagar lo que me radicaron, pagué. No me alcanzó, no pagué. Eso obviamente no es técnico y no es así como tiene que funcionar un modelo. Entonces ellos, para comenzar, pues tenían que comenzar por constituir la reserva técnica y segundo, tenían que comenzar por
por ver entonces cuánta plata tenían para poder aportar o representar la liquidez de las reservas técnicas, que son dos cosas distintas. Una cosa es constituir la reserva, el valor de la reserva, y otra cosa es decir, aquí tengo la plata para responder cuando a mí me lleguen las cuentas por pagar. Una es la reserva técnica como tal, la otra es la liquidez. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la liquidez? ¿Qué se hizo? ¿No es verdad? Primero, es que en muchos casos nunca estuvo, para comenzar, porque cuando nacimos obviamente las EPS del subsidiado pues no tenían, porque ni siquiera tenían reservas técnicas. Y segundo, en las del contributivo, cuando ya se dijo, así tienen que ser las reservas técnicas y tienen que cumplir con el 100% y tienen que invertir en tales portafolios, pues lo que se vio es que no existían esos recursos en varias de ellas. En unas muy pocas sí los había, pero en otras no. Entonces, ¿qué se hizo? Dijimos, perfecto, entonces vamos a dar 7 años de plazo. Este fue un tema regulatorio aprobado así. Digo, vamos a dar 7 años de plazo para que las EPS en tramos progresivos vayan adaptándose y vayan poniendo. El año 1 tiene que poner el 10%, el año 2 el 10%, etc. Y el otro parámetro, que es el central para este, pues otro central, es el patrimonio adecuado, lo que se conoce más técnicamente como el capital de solvencia de una compañía de seguros. ¿Qué equivale? Pues se calcula, no entro en esos temas técnicos, se calcula de alguna manera sobre el valor total de las primas recibidas. Ninguna de las EPS o una gran mayoría de las EPS, ni del régimen contributivo ni del régimen subsidiado, cumplían con ese requisito. Y se dieron entonces los 7 años y comenzamos a avanzar. En los 2 años siguientes, en esa época, estaban además vivos completamente en su mejor época los recobros. ¿Sí? Eran unos valores de recobros muy grandes, un porcentaje muy grande de recobros impagados, y se exigió además, o se exigía tal vez todavía por parte del ministerio, de que para poder recobrar los valores, las EPS tenían que pagar antes el valor de esos recobros al prestador. Y eso obviamente a lo que obligó fue a que esa liquidez que venía de la UPC tuviera que destinarse entonces a pagar esos recobros primero, para luego convertirlos en una cuenta por cobrar al ministerio. Cuenta por cobrar que comenzó a enredarse mucho porque el ministerio, a través del FOSIG y de su programa de auditoría, tenía que hacer auditoría para ver si se podían pagar o no los recobros. Y la experiencia de esas auditorías, la verdad, no fue una buena experiencia, porque sencillamente se demoraban de una manera grande, se reconocía inicialmente un pedazo, después venían otra vez el recobro del recobro del recobro, y se fueron acumulando las cuentas por cobrar. Conclusión de todo esto, pues esto tiene mucha historia, no quiero ser lo más sucinto posible para no aburrirlos y para llegar al fondo de lo que me interesa mostrar, o pues compartir con ustedes. Es que llegó un punto a los tal vez 2 años en que se dice, oiga, hay muchas EPS que están comenzando a no cumplir. En ese momento, digamos, visto hoy a posteriori, uno dice, oiga, en ese momento tendríamos que haber parado, que sería un poco también mi invitación a que hagamos hoy, paremos, ¿sí? Y preguntémonos por qué no están cumpliendo las EPS en el año, digamos, 2016 tal vez. En vez de tomar ese pare, y fue un error de todos, yo tengo que aceptar que participaba en ese momento mucho más activamente de lo que estoy haciendo hoy, en interlocución con el ministerio, con la superintendencia, con las EPS, con los gremios. Y entonces en vez de eso le dijimos, no, venga a ver, más bien demos 3 años más. Y entonces se dio la posibilidad de que si algunas EPS cumplían con haber cumplido a su vez con los primeros aportes de capital para liquidez y para patrimonio adecuado, entonces podían tener ya no 7, sino 10 años más. Es decir, que comenzamos a, de alguna manera, cubrir los faltantes reales de caja, de liquidez, ¿sí? Por eso realmente es inexacto decir que es que las EPS se gastaron la liquidez de las reservas técnicas. No, es que nunca se pudieron ir constituyendo porque no había los recursos. No es que hubiera estado la plata y entonces yo cogí y me la gasté en viajes a París. No, eso no fue así. Las EPS realmente nunca se pudieron realmente constituir, no pudieron poner la plata porque nunca existió. Y entonces en vez de decir, venga, paramos y nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos para financiar esto bien, para reconocer cuánto vale el no POS,
que era como se llamaba en ese momento, y tener con qué pagarlo, de acuerdo con la Constitución, entonces decidimos dar más plazo. Y como se comenzaron a acumular las deudas por recobros, entonces llegó algún momento, no recuerdo el año exacto en que se hizo, en que se dijo, venga, usted sí tiene que tener reservas técnicas, sí tiene que tener la liquidez. Entonces vamos a hacer una cosa, como yo Estado le debo a usted un montón de plata por recobros y no se la puedo pagar, entonces hagamos una cosa, le acepto que el valor de la cuenta por pagar por recobros haga parte de la liquidez de reservas técnicas. Con lo cual, desde luego, pues tampoco había reservas técnicas por hacer. Entonces, digamos, esto tiene mucho más historia, pero sí, y después vinieron otras prórrogas adicionales, de dar más tiempo para poder cumplir, repito, sin enfrentarse al tema de fondo, que era decir, venga, tenemos o no tenemos con qué pagar. Entonces, por eso, el tema de las reservas técnicas sí me parece que ha sido impreciso en la forma como se ha manejado públicamente en esta etapa, por esta historia, sobre la cual además hay mucha evidencia de números que desde luego se puede traer a colación y se puede ver para que haya total tranquilidad. Y no pensemos en que es que alguien tuvo la plata y se la gastó, sino que por esta dinámica de no reconocer realmente el costo total que implicaba desde el año 2014 la prestación de servicios de salud, pues nunca se pudieron constituir y seguimos en el mismo como los perros tratándonos de morder la cola dando vueltas. Vamos a seguir así si no enfrentamos el tema de fondo para poder decir, venga, esto es lo que cuesta y lo vamos a financiar de esta manera. O sea, hay muchas más cosas que podríamos decir, pero tal vez eso sería una referencia. Muchas gracias, doctora Acosta. ¿Cómo les parecieron esas respuestas? ¿Dónde están? Esos son los que en esos años que habla este señor Augusto y que todos debieron haber hecho algo, pero definitivamente nadie hizo nada hasta este punto, que está todo a punto de colapsar, esas EPS que ya no tienen viabilidad, eso está totalmente comprobado. Esos son los que hablaban y los que actuaron en esos años, esos son los que se oponen a la reforma a la salud. ¡Qué grosería tan grande! Vicente Calvo decía en su post, decía antes de escuchar las respuestas, dice, en este post les coloco la respuesta a las preguntas anteriores, óiganlas bien e interpreten. ¿Ustedes interpretaron bien? ¿Escucharon bien lo que este señor, como lo digo, Augusto Acosta, dijo? Pues las conclusiones y la forma como lo interpretó Vicente Calvo es la siguiente. ¿Por qué se permitió durante tantos años que esto sucediera? Y que el sistema de salud colombiano que tanto venden como un verdadero sistema de aseguramiento no lo sea en realidad y a un costo tan alto en recursos como lo son 22 billones faltantes, si vemos el escenario de 2018 a la fecha. ¿Por qué eso estaba escondido en la historia del sistema y nadie reconocía su existencia? Más bien pasaba por debajo de la mesa sin importancia alguna. ¿Hasta cuándo iban a esconder un error de política de salud tan fundamental como para un país? ¿Dónde quedan los que tanto han dicho que el problema de las reservas técnicas es un invento o un tema irrelevante? ¿Dónde están? Desde el punto de vista de rigurosidad técnica financiera, el no haber resuelto desde un principio no tiene excusa alguna. ¿Cómo se habilitaron y mantuvieron aseguradoras a gente que no tenía la más mínima idea de lo que es una aseguradora y que incluso hoy muchas están activas siempre haciendo lo mismo? ¿Dónde están? Está la gran pregunta. ¿Dónde están los exministros, firmadores de cartas contra la propuesta de reforma que permitieron este descalabro? ¿Lo hicieron bien los tecnócratas? ¿Cuándo se comenzarán a cumplir las NIF por todas esas empresas? ¿Cómo se les cree a estados financieros de empresas que no cumplen las normas internacionales de información financiera de forma tan descarada? Entonces ahora son más responsables de la crisis los que proponen una reforma para acabar con esos problemas de raíz que los que realmente causaron el problema y lo vienen negando. ¿Dónde estuvieron senadores y diputados todos estos últimos 30 años? ¿Dónde?
Y repito, lo que siempre pregunto, ¿por qué si veían que empresas como Sura y Salud Total cumplían la norma y la ley, permitieron que las otras no lo hicieran? ¿Se puede seguir manejando casi 100 billones de pesos al año de esa forma? Estas son las conclusiones que saca Vicente Calvo y que son las que también debemos sacar todos, ¿no? ¿Dónde estaban? Y ahora sí están, ¿no? Ay, y ojo, si no llega este gobierno, esto hubiera seguido así. Esto hubiera seguido así. Y la gente que los apoya, que piensan que se va a quedar sin un sistema de salud, agradecer que este gobierno llegó y descubrió esto. ¿Y ahora qué van a decir? Que eso no tiene, no, eso no pasa nada, eso no pasa nada. Y mientras tanto reciben platica por debajo de cuerda también, ¿no? Que eso es otro dato. ¿Ah? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Esa es la gran pregunta. Muy bien, y gracias a Vicente Calvo por esto. Y repito, es importante que veamos esos videos, ese contenido que se publica respecto a todo eso. A veces puede ser bastante monótono, pero hay muchos datos y muchas cosas que, como esto, por ejemplo, la forma como lo reconocen, no se sabía. Entonces, ¿ahora qué van a decir? Repito, esto lo reposteó Gustavo Petro y por eso también lo traigo aquí a colación en este video. Dice aquí también Jorge Bastidas, para cerrar este tema, y ya pasamos al tema de ñapitas. Dice acá Jorge Bastidas también en otro post, dice, con unos ojos así: desfinanciamiento del sistema de salud. Érase una pobre EPEcita que no tenía nada e iba a cerrar en octubre. Solo tenía utilidades de 500.000 millones, clínicas nuevas y fondos de inversión en Estados Unidos. En cámara, el ministro Jaramillo desbarata el relato del desfinanciamiento. Vamos a escuchar la historia de esta pobre EPEcita. Y por supuesto tiene una muy buena UPC, es de las mejores. Miren la UPC que tiene Sanitas, por favor, pasemos. Digamos, pasemos, mire, son de las mejores. Sanitas tiene las mejores UPC, ¿no es cierto? Y ha recibido desde el 2019 para acá la módica suma de 31 billones, casi 32 billones. Pero, ¿qué es el grupo empresarial Sanitas? Para que lo conozcan ustedes. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Por eso es que yo me atreví a mencionar el levantamiento del velo corporativo. Miren ustedes, todo gira alrededor de Keralty y gira alrededor de la prepagada. Yo soy prepagada, Sanitas. Yo soy prepagada. Pero no solamente eso. Los negocios están en Brasil, los negocios están en México. Todos la prepagada y Keralty. Keralty prepagada, Keralty prepagada. Terminan en Estados Unidos y Perú y en Estados Unidos con 2 bancas de inversión, con clínicas allá. Va uno y viaja por cualquier parte. En Ibagué construyeron una clínica, en Barranquilla, en Cúcuta. ¿No es cierto? La última que estuve el año pasado, me encontré con la nueva clínica de Popayán. Pero dicen que les va muy mal, que no tienen plata, que están arruinados, que la EPC que se acabó. Pero resulta que tienen unas utilidades que a mí a mí me gustaría tener este entramado empresarial. Miren nomás, utilidades en el 2020, 233.000, con una EBITDA de 344. Pero miremos el 2021, donde les fueron terriblemente mal por la pandemia. Tuvieron de utilidades netas 565.000 millones de pesos, con una EBITDA de 555 y con un efectivo de 724. Pero todavía más, en el 2022, miren esta situación, una EBITDA de 578.000 millones de pesos, una utilidad de 226.000 y un efectivo de 848.000 millones de pesos. Miren las utilidades, veamos las barras. O sea, mientras entonces no pagan, porque adeudan más de 2 billones de pesos al sistema, a las clínicas y hospitales, especialmente los públicos, todos los días tienen grandes utilidades. Esta es la preocupación que yo tengo. El año pasado se les entregó, pasen ustedes exactamente, 9.27 billones.
9.27 billones a ellos. No se les debe lo que dicen que se les debe. Siguen pasando facturas de los gobiernos anteriores ya glosados. Y entonces dicen que no se les está pagando. Y miren la cartera de la EPS. Pasemos, por favor, las carteras. Esta es la cartera. 2.167.000 millones de pesos. Y faltan datos de otros municipios, como dicen. Y los indicadores de Sanitas, que debería ser muy buena, son malos indicadores. Malos. Indicador materno perinatal, rojos. Detención del cárcel cervicuterino, en rojo. El año pasado, a mitad de año, en el tercer trimestre, no cumplían con el PAI, no cumplían con la vacunación. La gran mayoría estaba en rojo. Y estas son las EPS que no hacen prevención, que no hacen promoción, que no hacen atención primaria. Y, por supuesto, con claridad, todo el componente financiero. Sas, sas, sas. En toda su carita, Sanitas. Increíble, ¿no? Eso. Y ese es el actuar. Así es. Vea la platica dónde va a dar. Todo eso, ¿no? Y quejándose, ¿no? Quejándose que no tienen nadita. Era una pobre epecita. Increíble, descarados, cínicos. ¿Qué tal? Eso quedó perfecto para rematar y para terminar este bloque que tenía que ver con el tema de la reforma a la salud y con todos esos datos que siguen y siguen apareciendo, ¿no? Y todavía pelean que no se necesita reforma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, Gustavo Petro, qué propone y qué es lo que se va a hacer, porque esto no puede quedar así, no puede llegar a este punto de que se van a burlar de nosotros y nos van a impedir tener una salud digna. Es que lo repito, ese post de Wilson Arias, no les conviene que les salgan las cosas bien, no conviene que a este gobierno le salgan bien y van a hacer lo que sea, porque temen que esto siga. De nosotros depende, solo de nosotros depende, ustedes allá en Colombia y nosotros acá afuera también podemos hacer mucho. Vamos a ver entonces qué ocurre esta semana ya. Tercera semana de marzo se supone que empiezan los debates, a ver, el debate en el Senado, qué va a pasar y cómo va a ser ese debate, si en realidad se llega a hacer, o van a ser lo típico, lo más probable es eso, que rompan el quórum, que no asistan y que lo mismo que ya sabemos cómo van a actuar. Entonces, vamos a ver, mucha gente dice que por decreto y que por decreto y que por decreto. Vamos a ver, esperar entonces qué ocurre. Bueno, entonces llegamos al punto de las ñapitas en este Noti Petrovsky que viene cargadoski. A ver si se me está viendo, sí se me está viendo bien. A veces hoy he tenido como problemillas aquí de conexión y todo esto y a veces me veo como bastante lento. Bueno, decía que llegamos a nuestra sección Las ñapitas en nuestros videos, contenido aquí en Colombia con C. La primer ñapita tiene que ver con Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgos y Desastres, que inmediatamente, ¿cuánto lleva? Una semana de posesionado, ahí dice lo siguiente: he solicitado a la actual secretaria general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Ana María Castaño, su renuncia protocolaria. Le di plazo hasta las 6 de la tarde del día de ayer, no la recibió. Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará por ahora ejerciendo las siguientes funciones. Dice aquí, nivel directivo, secretario general, número de cargos 1, dependencia de dirección general, cargo de jefe inmediato y director. Identificación del empleo era eso, área funcional, secretaría general, propósito principal, dirigir el diseño, implementación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos para la gestión de los procesos financieros de talento humano, contractual, administrativo, gestión documental, cooperación internacional, régimen disciplinario de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Bueno, en fin, dice acá, descripción de las funciones, ejecutar planes y programas de proyectos institucionales, administrativos, logísticos, supervisar la elaboración y hacer un seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios. En fin, una cantidad de funciones que están a cargo de esta secretaria a la cual le pide Carlos Carrillo la renuncia. Pero volvamos aquí a la cuenta cuando publica esto,
Por acá, muy seguramente, dice Urias, muy seguramente Carrillo terminará destituido por la nefasta procuradora, dado su compromiso para evitar el robo. Gente que vamos a hacernos sentir, a Carrillo no lo podemos dejar solo. En fin, muchas personas en favor y que esto es lo que estábamos esperando. Me llama esta atención, esta respuesta. Dice Jessica Juliet, ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Relaciones Industriales, digna representante de los Montes de Varía, Defensa y Justicia. Vemos aquí que apoya al gobierno del cambio, pues dice: compañero, la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción es precisamente la remoción, no motivada. Si se solicitó la renuncia y no la protocoliza, puede declarar insubsistente ese nombramiento buscando preservar el interés general. Sencillo. Eso es una de las respuestas y muchas respuestas van en esta línea, ¿no? Declararla insubsistente, es lo que mucha gente dice. Pues vamos a ver entonces qué ocurre. Aquí esta es la cuenta de la señora Ana María Castaño Álvarez, ella es, y ella misma, incluso acá nos damos cuenta que ella misma repostea lo que acabo de leer, compañero, la naturaleza de los cargos de libre nombramiento. Por acá dice, profe, ¿y eso para qué? Exacto, insubsistente y se acabó el drama. Adriana María Castaño lo repostea ella misma. Sáquela. También lo dice Ana María Castaño Álvarez, lo repostea. Aquí declara insubsistente por el mismo estilo. ¿Por qué no la declaró insubsistente? Ana María Castaño Álvarez reposteó. En fin, es una cuenta que tiene 43 seguidores, 12 siguiendo. En fin, pues esa es la cuenta que cita aquí en el post que publica Carlos Carrillo, como lo vemos acá. Espere que se me fue. Se me fue. Véalo aquí. Aquí dice Anina C 120, vean, es esa la cuenta. Efectivamente, pues vamos a ver qué ocurre con eso, y de esto va a encontrar mucho, y como dice Urias, seguramente terminarán buscándole la caída a él, a Bolívar, a Alexander López. Ojo, no los podemos dejar solos, como dice Urias, porque de verdad es que seguro van a salir con alguna cosa rara, porque eso es lo que podemos esperar. Bueno, seguimos acá. ¿Qué más tenemos en las ñapitas? Vean esta que dice María Fernanda Cabal, ¿no? Vamos a poner esta, o pongamos primero esta. Dice Gustavo Bolívar: ahora se lavan las manos diciendo que no sabían que Rodolfo Hernández es un corrupto. Durante la campaña escuchamos muchas veces los audios que lo vinculaban al caso Vitalogic. Aún así, votaron para que Colombia fuera gobernada por un corrupto. Cero coherencia, irresponsables. Como lo supimos el día de ayer, saltó la noticia de la condena a Rodolfo Hernández, y también supimos que en plena audiencia se puso a llorar y dijo que estaba enfermo de cáncer terminal. Eso ocurrió ayer, pero pues acá tenemos las imágenes que publica Bolívar. A toda esta banda, Rodolfo Hernández condenado por corrupción, ellos lo apoyaron. Vemos acá a HPJP, a Chaqueta Triste, Fico, en fin, toda esa gente. Acá vemos más imágenes, a la señora del Catre, también la vemos. Eso, pues, acá Paloma Valencia, felicitamos al ingeniero por su gran votación, apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro. Rodolfo Hernández se reunió con Fajardo. Esas imágenes las publica también Gustavo Bolívar, en fin. Pues esa noticia surgió ayer, condenado Rodolfo Hernández. Y aquí viene ahora sí la senadora Esmeralda Hernández, que le pega una peinada a la Cabal. Dice la Cabal, dice que la Fiscalía General de la Nación deberá estar a la altura de las investigaciones contra Gustavo Petro, su hijo, su campaña, FECODE, la USO, SAD y el Pacto de la Picota, entre otros apoyos cuestionados. Debe ser una fiscalía independiente y al servicio de la justicia. ¿Y qué viene ahora? Pues la respuesta de la senadora Esmeralda Hernández. ¿Qué le dice? De acuerdo, senadora Cabal, ojalá hubiera expresado la misma preocupación con Barbosa en casos como Uribe, los Geneco, el Ñeñe, Callita, los Pisano, Odebrecht. La lista es extensa, pero tranquila, al menos Colombia ahora cuenta con una fiscal independiente y con experiencia. Buena la respuesta que le da la senadora Esmeralda Hernández. Y esta ya es la última noticia que tenemos, también tiene que ver con el senador Iván Cepeda, un derecho de petición. Vea lo que dice el senador. Estimados señores de la W Radio, apreciado Julio Sánchez Cristo, en cumplimiento de lo dicho hoy al aire, les envío la respuesta a mi derecho de petición sobre el inexistente informe de la policía.
Yo lo tengo acá en grandecito, a ver. Es este, sí. Dice acá, Colombia potencia la vida, firmado digitalmente, Ministerio de Defensa, Bogotá, senador Iván Cepeda Castro, senador de la República, asunto, respetado senador. De manera atenta, se procede a dar respuesta al oficio número CICIG 12324 elevado por usted al señor Ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez, con fundamento en la afirmación suministrada en los siguientes términos. Ojo con esto. El 13 de febrero de la anualidad, la emisora radial W reveló que según informe de inteligencia de la Policía Nacional, el Ejército de Liberación Nacional ha utilizado el proceso de paz para fortalecerse militarmente. Me permito solicitarles comedidamente se me informe si el citado informe existe o no, y en caso afirmativo se me envíe en lo procedente copia del mismo. Al respecto, según lo dispuesto en el oficio número la Policía Nacional informó que una vez revisados los antecedentes que reposan en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, no se cuenta con registro sobre difusión de información al medio de comunicación señalado. De igual forma, una vez consultadas las unidades productoras de informes de inteligencia y contrainteligencia de nivel central y desconcertado, no se tienen documentos que relacionen los aspectos de la nota periodística. Dice acá, cordialmente, Alexandra Paola González Zapata, secretaria de Gabinete Ministerio de Defensa Nacional. Esa noticia también surgió, esa fake también la publicó y la estaban dando bombo la W, y obviamente pues toda esta derecha cogieron este tema también para atacar al gobierno, al proceso de paz, en fin, para atacar todo lo que se está adelantando, como siempre, con mentiras, con tramullos, con todo esto. Nosotros lo que pensamos aquí es que con el ELN tiene que ya cerrarse esa negociación. Se firma o se firma, porque es que también esta gente en muchas ocasiones sigue haciéndoles el favor al uribismo con esa dilatación del proceso, con todos estos por problemas que le ponen, porque definitivamente si se quiere hacer la paz, hermano, pues háganla y rápido, porque es que esto no puede tener también al país en vilo. Esto es un atraso total para todo esto que queremos un país en paz y esta gente todavía con la misma, pero importante que se desmienta eso. Estaba la duda, pues por eso el senador Iván Cepeda pide copia y si esto sí era verdad, pues apague y vámonos, pero como lo desmiente el propio Ministerio de Defensa, esa información no se ha dado o no ha salido por parte de la Policía Nacional. Había dicho que ya esa era la última información, pero es que ustedes saben que siempre reviso aquí el post y la cuenta de X de Gustavo Petro y vamos a despedirnos con humor. Vean lo que acaba de repostear, que no tiene desperdicio. Lo reposteó hace 18 minutos en el momento que estamos grabando este video y es esto. A ver, dice acá: fuera de contexto, uribismo, dice Enrique Peñalosa. La condena por corrupción a Rodolfo Hernández ilustra la facilidad con la que payasadas grotescas como dar cachetadas a un concejal o discursos de odio y mentiras y otras estrindencias son efectivas en las campañas políticas. Los gobernantes cítricos estudiosos que trabajamos y bueno... Y dice aquí Ivonne Ramírez, como siempre usted apoyando corruptos. Mañana votaré por Rodolfo Hernández, no lo conozco, pero he investigado sobre su visión, sus logros, su liderazgo y estoy convencido que como presidente cambiará la politiquería, la burocracia excesiva, la corrupción y creará condiciones para más inversión y con más y mejores empleos. Oh, payaso, ¿eh? Y la otra es esta, espérense que vuelva aquí a la cuenta. Es este que dice, Piedad tenía razón. Escuchen esto. Rodolfo, el pueblo está con usted porque usted está con el pueblo. J. Hernández, usted como senador de la República y yo como presidente de Colombia, con el apoyo del pueblo, vamos a derrotar a todos los corruptos. ¡Voy, hueputa! Con eso nos despedimos. ¿Qué más se puede decir? Pues que se suscriban al canal, que le den el like si les gusta, compartir y todas esas cosas que ustedes ya saben. También desearles, pues por supuesto, un feliz fin de semana para todos ustedes, un feliz resto de viernes y claro, cómo no,
Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones, trillones, cuatrillones de gracias eternas e infinitas para todos ustedes. No puedo con la risa, de verdad, qué payasos son. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Mua! Chao.